Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Usted tiene derecho a conocer el contenido de la información que se encuentra en organismos y funcionarios públicos. Esta información ha sido obtenida con los dineros de los contribuyentes. Pertenece al pueblo. Ronald López, Cristian Maradiaga y su servidor, Carlos Paz López. Bienvenidos. Ramón Ochoa. Muy buenas tardes, don Carlos Paz. Buenas tardes a todas las personas que en este momento están pendientes de Cuarto Poder. Hoy es día jueves 23 de enero del año 2020, siempre tocando los temas de interés nacional. Uno de los problemas que más atañen a nuestro país son las deudas que en este momento tienen varias empresas estatales, entre ellos la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. ¿Cuáles son los retos que se vienen para el ENE en los próximos días? La intención es recuperar esta institución estatal debido a varias deudas que en este momento tiene y bueno, los problemas financieros que nosotros conocemos, la mayoría de ellos pues son por deudas a proveedores, entre ellos generadores de energía. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que se fundó para alumbrar Honduras en 1957, nunca alcanzó ese objetivo. La comisión interventora nombrada ha desaparecido. Los primeros días presentó 6 casos de hurto de energía por el orden de 45 millones de lempiras. Sin embargo, la mora que tienen los clientes con la estatal eléctrica es de 9.000 millones. Pero la comisión no se ha referido en nada a las pérdidas técnicas, a los contratos a los generadores de energía eléctrica. Esa deuda asciende a 3.000 millones de dólares, equivalente a unos 70.000 millones de lempiras. El poder de los térmicos, que solo se habló el año pasado de revisar los contratos. Lo que se manifestó ya se conocía desde que empezaron a otorgarlos y a aprobarlos en el Congreso de la República, que estos contratos, los precios eran demasiado elevados. Hoy el mismo gobierno admite, siendo presidente don Juan Orlando Hernández del Poder Legislativo, cuando muchos de estos contratos se aprobaron, son los precios más altos de la región de Centroamérica. Pero escuchamos qué manifiesta el doctor Hugo Noé Pino, expresidente del Banco Central de Honduras y exministro de Finanzas, en relación a la comisión interventora en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Uno de los elementos importantes de considerar en esta intervención, en primer lugar, que usted no interviene el poder desde el poder mismo. Realmente ahí lo que necesitaba un gerente con toda la capacidad, honestidad y voluntad política para hacer los cambios necesarios. En segundo lugar, el inicio de la comisión interventora en el servicio de que van a cortar la luz a empresas, más me parece realmente un show. No porque no sea necesario combatir el robo de energía eléctrica, claro que lo es, pero no es de ahí donde está el principal problema. Uno de los aspectos que tiene que profundizar la comisión es en la estructura y el por qué se ha acumulado 70.000 millones de lempiras en deuda del ENE. Y una de las razones las va a encontrar en los contratos sobrevalorados de compra de energía eléctrica, y en esto lo están evitando porque ahí es donde entran en choque con los intereses económicos muy fuertes que están involucrados en el desastre que hoy es la ENE. No, económicamente son muy fuertes, realmente. Lo que pasa que cuando los funcionarios públicos o se benefician de esa relación a través de financiamientos de campaña, entonces lo único que les queda es seguir las pautas de estos intereses económicos. Y eso, por eso es que hemos encontrado, y todo el mundo lo dice, y se sostiene de que la energía que está pagando la ENE está por encima de los precios de mercado, que en Centroamérica hay energía más barata mientras nosotros la pagamos energía cara. Y esa ha sido uno de los principales, además de las deficiencias administrativas, los malos gerentes que ha tenido
la ENE, que ha llevado al endeudamiento muy fuerte y ahora a la necesidad de que van a hacer de dividir la empresa y distribuirla lo más seguro entre el sector privado. Y aquellos empresarios realmente que salen perjudicados se quejan de la ENE y entre dientes señalan a sus compañeros o a sus colegas empresarios de estarse beneficiando. El problema es que son muy pocos los que se benefician, mientras que la mayoría salen perjudicados por los altos costos de la electricidad y por la falta de competitividad que representa vis a vis Centroamérica y el mercado internacional. Se nos planteó que había que recuperar la mora alrededor del cobro. Todos recordamos a Semen. Desapareció Semen después de unos cuantos años. Luego la última propuesta fue EEH para reducir la mora, pero también para reducir las pérdidas técnicas. Tampoco ha dado los resultados. La empresa estatal eléctrica sigue vendiendo bonos soberanos para sobrevivir, sigue bajo la mira del Fondo Monetario Internacional. Consideramos que por eso se da el nombramiento de la comisión interventora. Se planteó también que el señor Tábora tenía un plan estratégico para recuperar la ENE. Hoy, además de la interventora, se propone 3 empresas, lo que es la producción, generación y transmisión y comercialización de la ENE, o más pedazos, venderla en pedazos. Pero ¿por qué no se habla de las pérdidas técnicas? ¿Por qué no se habla de los contratos a los productores de energía en el país? ¿Qué tan poderosos son que controlan el mismo Estado o hay corrupción? Nos acompaña esta tarde para hablar del tema el arquitecto Juan Carlos Rodríguez. Él es de la Coalición Patriótica. Buenas tardes y bienvenido a Cuarto Poder, arquitecto Rodríguez. Sí, muy buenas tardes, amigos, y a todos los televidentes también. Sí, me siento también como ustedes sorprendidos de todo lo que pasa en nuestro país, y uno de los grandes problemas es precisamente el problema con ese hoyo enorme por el cual estamos drenando miles de millones de lempiras llamado ENE, y que no precisamente es por la culpa de la misma empresa, sino que por los políticos que en su momento comenzaron a repartirse entre políticos y empresarios este gran botín, que después de que la ENE había sido recuperada una vez, lo volvieron a prácticamente a llevar a la quiebra. En este momento se nombra una comisión interventora generando perspectivas de que va a recuperar el hurto, la mora que tiene, pero los clientes con la estatal eléctrica. El problema, podemos verlo desde antes, no es la primera vez que tenemos una interventora. Una intervención a la ENE se ha hecho varias veces, en algunas ocasiones se ha hecho mucho para poderla sacar. De hecho, recuerdo una en la cual el abogado Aristides Mejía presidía una comisión interventora y él, junto con su equipo, logró mejorar las condiciones de la ENE, y al final en ese tiempo también llegó a tener, en pequeñas cantidades, pero llegó a tener una finanza en números negros, y la sacaron de un problema en ese momento. Eso fue antes del 2012. El grave problema que lleva la ENE a las situaciones que están en este momento es que podemos ver en el tiempo que ya hace más o menos unos 4 años atrás, la ENE estaba igualmente en el problema que tiene hoy. Gran deuda, en aquel entonces creo que andaba por 55 mil millones de lempiras o algo por el estilo, casi 60 creo yo. Y esos déficits pues sencillamente los pagamos nosotros los hondureños con nuestros impuestos, porque a la larga recuerdo que entre una de las soluciones que habían tomado para hacer esos pagos fue la compra de bonos o la colocación de bonos soberanos, que es una de las cosas más absurdas que podemos entender, y todo economista se da cuenta que es lo más absurdo para cualquier individuo, para cualquier empresa, para cualquier país, endeudarse para pagar deuda. Y en ese momento pagaron deuda, etcétera, etcétera, pero
el problema no está en solamente la morosidad que se tiene con la empresa, sino que, como bien lo decía el doctor Pino, pues el problema es integral, porque hay muchas situaciones que generan este déficit para la empresa. Primero hablamos lo que son las pérdidas técnicas y no técnicas, que a la larga están generando un dreno de una energía que estamos recibiendo y que a la larga la estamos distribuyendo, pero que gran parte de ella se pierde en el camino, otras se la hurtan. Esas son las que se conocen como las pérdidas técnicas, las que se pierden en el camino por el que el sistema de distribución ya es obsoleto, ya está muy viejo y necesita cambio. Y las pérdidas no técnicas son aquellas que se refieren al hurto de la energía. Estas pérdidas están referidas a lo que en este momento andan por el orden de los 30-34% y que es, digámoslo, técnicamente absurdo, porque lo que técnicamente se procede en un sistema de distribución de energía es adecuado, hasta el 8%, inclusive hasta un 10% de pérdidas técnicas está aceptable. De hecho, en la misma fórmula que sirve para definir el precio de la tarifa en que se vende la energía eléctrica a los abonados, está determinado dentro de ese precio un máximo como margen de pérdida de hasta un 15%. Eso significa que estamos nosotros perdiendo más de 15% que alguien lo tiene que pagar. Como la tarifa no lo tiene estipulado, esa sobrepérdida arriba de los 15%, entonces eso es algo que tiene que pagarlo alguien y a la larga lo paga ¿quién? La ENE. Recordemos luego que en el año 2012 ya habían varios contratos de venta de energía, pero a pequeños productores, y los cuales estaban funcionando bastante bien, pero de repente nos damos cuenta, nosotros como Coalición Patriótica, nos damos cuenta que estaba en camino la aprobación de varios, en aquel entonces creo que eran 52, que fueron los iniciales, 52 contratos para la producción de energía renovable, y nos dábamos cuenta de todo lo leonino que se generaba en estos contratos. Entre estos estaba el que la ENE se hacía responsable desde la línea de transmisión hasta el pegue con las empresas generadoras, lo tenía que absorber la ENE, cosa que no debería ser así, porque ellos tenían que absorber para pegarse a las líneas de ENE. Luego, el peaje que iban a pagar por la transmisión de esa energía era casi cero, ¿verdad? Por lo tanto, el problema de la transmisión y las pérdidas técnicas también estaban siendo asumidas desde entonces con lo que era la ENE. Luego hablábamos eran contratos de 30 años de duración, y de los cuales eran 30 años en los cuales se aceptaba un costo de financiamiento por 30 años, a sabiendas que todos los préstamos que se daban para este tipo de actividad de generación de energía tenían un tope, un límite de 12 años. Sí. Entonces ahí son 18 años extra que se tienen costos financieros, los cuales las empresas no los están pagando ya. De eso ya vamos a cumplir esos 12 años, así que de ahí para allá va a ser mejor todavía. También nos recordábamos que hablábamos que por qué las licitaciones eran bajo el criterio del costo marginal. ¿Qué significa eso? En toda licitación prácticamente es generalizado, y en lo que es el estándar de licitaciones para el gobierno presenta planes de licitación para que todos los oferentes, bajo un criterio de referencia técnica específica y que no puede bajar de esta referencia, sino que es o esas o mayores, y luego la presentación de oferta al menor precio. En este caso, el precio marginal definía, y si no más me equivoco, en ese momento eran de 9 centavos de dólar, o 9 o 9.5 centavos de dólar por kilovatio.
generado. Y eso significaba que no es que tenían que llegar hasta ahí como un límite de compra del precio de compra, sino que eso significaba que ese era el precio menor para presentar sus ofertas. A nosotros nos pareció absurdo, porque entonces ¿para qué hacer licitaciones? Si vamos a decirle, no nos presenten precios por debajo de esto, sino que por arriba de esto. Y luego venía el asunto de que mientras veíamos un precio en el cual los primeros 10 años tenían un extra pago por bonificación de 3 centavos de dólar, lo que hacía que llegaran hasta 18 centavos por kilovatio generado. Y esto significa, por otro lado, que íbamos a estar pagando un adicional y nos llevaba a un punto de 18 centavos de dólar, mientras tanto en otros países centroamericanos incluso se estaba vendiendo la energía renovable a 7,5 centavos de dólar por kilovatio. Eso era un absurdo en el mismo tiempo, y estamos hablando precisamente del mismo tiempo, y habían otras situaciones que eran exactamente antagónicas a lo que debería ser un beneficio como país. Lo planteamos ante el presidente de aquel entonces del Congreso Nacional, el cual era el señor Juan Hernández. Se lo planteamos claramente y le dijimos, señor Hernández, si ustedes como diputados aprueban estos contratos en esta forma que son, y los calificamos desde aquel entonces contratos leoninos, va a ser un grave perjuicio en el futuro en asunto de tarifa para los abonados hondureños. Y nos quedamos en la sesión en ese momento, y en ese tiempo el gerente de la ANE era el señor Roberto Martínez Lozano. A él también le explicamos eso porque él estaba ahí en la reunión, y le explicamos que no debía de ser, pero bajo la excusa de que era urgente y lo tomaban como un caso de emergencia, el cambio de matriz de consumo de la energía térmica a la renovable, tenían que aprobarlo, y así lo aprobaron en ese momento en la totalidad. Todavía en ese tiempo nos dimos cuenta que la mayor parte de la energía generada como renovable con esos contratos eran de los mismos que generaban ya energía térmica. Entonces nos dimos cuenta que a la larga había un contubernio, y lo entendimos así claramente, porque nadie que está para ser servidor público va a buscar generar situaciones en perjuicio del mismo Estado, pero en este caso, como había algún interés, pues se dio esas aprobaciones de contratos. Arquitecto, si nos reitera, uno, lo que acaba de decir, colusión de los que van a aprobar los contratos con el que la va a producir, pero reitéreme, los generadores de la energía térmica se convirtieron en los mismos generadores de la energía renovable. Cuando se planteó o creímos que la generación de energía renovable como pueblo íbamos a tener un beneficio, puesto que se obtenía de bienes comunes como el sol, el aire, el agua. Es correcto, cuando digo eso es porque es la realidad. Y no vamos a decir que toda la energía renovable es de los mismos, pero sí una gran mayoría, 70% de la energía renovable, tal vez 80%, son de los mismos generadores de energía térmica. Y por eso cuando vemos que los miembros de la Asociación Hondureña de Energía Renovable hablan sobre la situación de la ENE, nos parece que ellos no tienen el valor moral para venir a hablar de una institución donde ellos son partícipes de la situación en que está viviendo en este momento la ENE. Desde entonces nosotros venimos advirtiendo que las tarifas altas de la ENE sí en una parte tiene que ver con las pérdidas técnicas que definitivamente las maneja EEH y que no ha podido bajarlas, pero definitivamente la gran mayoría de afectación que tiene la tarifa es precisamente por los altos costos de compra
de la energía renovable que adquiere la ENE. Y esto hemos escuchado al señor Juan Hernández como jefe de Estado hablar muchas veces de que vamos a renegociar los contratos de energía renovable con los empresarios para mejorar estas condiciones. Hemos sabido que muy pocos lo han hecho y han aceptado una rebaja muy pequeña, pero hay otros que no lo aceptan y no vemos forma en que de esa manera la energía en cualquier momento pronto podamos mejorar esas condiciones. Y debemos de recordar también, en este caso, de que cuando usted, don Carlos, bien planteaba de que existió EH y que salió cuando empezó, que existió la SEME, que manejaba el asunto de facturación y lectura del consumo de energía, y que salió porque entró en esta acción el contrato hecho de la ENE con EH. Debemos también de decir que SEME no salió en ese momento, sino que los participantes de SEME fueron socios hondureños de EH en sus inicios. Entonces prácticamente lo que hemos visto siempre es un show de decir muchas cosas, pero que a la larga está siendo tapado por una realidad antagónica al interés nacional. Y si no se recuerdan ustedes, incluso cuando en un momento se vio alguna pugna entre los socios de EH, de tal manera que EH tuvo que venderle, o mejor dicho, tuvo que comprarle las acciones al socio hondureño. Y en este caso estamos hablando de que EH le tuvo que comprar las acciones a estos socios hondureños que estamos hablando, son los mismos que eran de SEME, exactamente los mismos. Y en este momento también estamos planteando que mucho de esto está sucediendo, como que nuevamente se ha estado buscando cómo retirarle el contrato a EH, porque nuevamente la gente de SEME está tratando de tomarlo nuevamente. Y eso para nosotros es lamentable. En realidad las condiciones de la ENE pasan por esos precios altos que se paga por la energía, las pérdidas técnicas, también lo que es el clientelismo político de la empleomanía que está dentro de la ENE, la morosidad de la cual podemos entender que es una morosidad altísima, que anda por arriba de los 9,000 millones de lempiras, pero que nos damos cuenta también que solo el gobierno central le debe casi 3,000 millones. Y entonces, ¿por qué hablamos? ¿De dónde sacamos la cara de decir estamos trabajando esto y vamos tras los morosos cuando ellos son parte de la mora? Es lo mismo que le hicieron al Seguro Social, ¿verdad? Le debían muchos miles de millones y hablaban de los que estaban haciendo piñata con el seguro. Ahora, aquí estamos con lo mismo. Correcto. Ahora, antes de presentar al diputado Sarmiento, quiero hacer una consulta breve para que el pueblo entienda también, porque a veces escuchamos el discurso de las autoridades y esto tiende a confundir. ¿Qué relación podemos hacer entre las pérdidas técnicas y no técnicas y los contratos leoninos? ¿Dónde existe mayor participación para afectar financieramente a la estatal eléctrica? Porque escuchamos incluso a los últimos gerentes que ha tenido el ENE hablar específicamente de eso, de las pérdidas técnicas y no técnicas, pero no se refieren a esos contratos sobrevalorados, contratos leoninos. Mire, lo que nosotros hemos entendido siempre, y recordemos, la forma en que se manejan las cosas es la que nos dicen muchas veces cómo son las realidades. Y entonces, viendo la forma en que en contubernio se ponen de acuerdo las partes para poder generar alguna ganancia extra económicamente para ellos y garantizada en perjuicio del pueblo, es sencillamente lo que puede estar pasando. Definitivamente las pérdidas, y lo decimos, son un impacto fuerte para el pueblo hondureño que se define como pago de tarifa. Pero no hay mayor afectación en asunto de tarifa que lo que es los altos precios de los contratos. ¿Por qué? Porque en esa afectación de precio, tanto lo que es altos precios con las pérdidas técnicas y no técnicas,
el 70% vendría afectado por el precio de compra y el 30% o menos por lo que puedan ser las pérdidas que no se han podido rebajar hasta el momento. Y veamos un poco esto. Parte de estas pérdidas que se ha tenido y que EH no ha podido trabajarlo, y no la voy a defender porque no ha cumplido y merece revisión ese contrato, no hay duda alguna, pero apenas viene y se nombra esta nueva comisión interventora, lo que primero hacen es el show y le ponen todos los militares, todos los policías para que anden haciendo el show por ahí. ¿Por qué no lo hicieron antes con EH para que pudieran entrar? Porque EH en muchas ocasiones dijo: no podemos entrar así como empresa a las colonias que están calificadas como calientes, porque es muy peligroso. Y ahora sí van a poder entrar a esta comisión porque tienen el respaldo. Claro, recordemos, cuando hay un respaldo político, cuando hay intención política, las cosas se pueden hacer. Pero cuando no se quiere para generar caos, es otra cosa. Amigos y amigas, Radio Escucha y lo que nos ven por Facebook, se encuentra acá con nosotros el diputado Rafael Sarmientos para detallarnos cómo se aprueban estos contratos que llamamos leoninos, y según lo que nos va explicando el arquitecto Rodríguez, ya creo que vamos aclarando el por qué ha quebrado la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, siendo un monopolio de este servicio en el país. Le damos la bienvenida al diputado Sarmiento a Cuarto Poder, y el propósito es ese: ¿por qué en el Congreso no se tocan los contratos a las productoras generadoras de energía y cómo se hace, qué mecanismos se sigue para la aprobación de los mismos? Bienvenido. Gracias, Carlos. Gracias también al pueblo hondureño por escucharnos, por vernos. Un saludo también hasta nuestro departamento de Olancho. Un saludo al arquitecto Rodríguez, a quien le tenemos un especial aprecio y admiración. Gracias. Y a ustedes por este programa, que es la primera vez que nos invitan y que venimos con todo gusto, con todo placer, con todo honor. Bueno, el tema del problema energético del país complejo. Sentimos que puede ser una coyuntura importante que hayan puesto en esta junta interventora a alguien que de alguna manera también es la cabeza en la SAR, y creo que eso no es coincidencia. Y espero que eso, en la lógica, tenga la capacidad entonces ella, en vista también de que es la cabeza de otra institución grande en este país y que prácticamente sabe de los tributos, de los impuestos y de las finanzas de grandes empresarios en este país, que puede hacer esa la coyuntura ideal para sentarse con estos generadores que se les aprobaron contratos que les denominamos leoninos, que fueron en gobiernos pasados, y hacer esa revisión. Ahí el problema grave que hay es el tema de la seguridad jurídica, pues que al hacer algo de manera unilateral pudieran venir demandas para el Estado. Sin embargo, es algo que se ha venido escuchando de un tiempo acá, ¿verdad? Y hay que enfrentarlo, pues creo que ella podría tener esa capacidad. Nosotros como Comisión de Energía en el Congreso estamos esperando que vaya la Junta Interventora a exponernos cuál es el plan, si van a seguir siempre con el proceso del plan de refundación que tanto lo expuso y lo afamó Marlon Tábora, ¿verdad? O si vienen con otras nuevas ideas, pues cuál es la lógica. Mientras tanto, lo que vemos es esto que han enfocado, el tema de luchar contra las pérdidas no técnicas, el hurto de energía, ¿verdad? Creo que eso es importante, pero no es toda la problemática energética del sector en el país, pues. Eso creo que es un tema mediático y quisiéramos darle el beneficio de la duda. Viene empezando la Junta Interventora, ¿verdad? Sé que quien pusieron ahí, la ministra, no es una política, entonces probablemente pueda tomar algunas decisiones contundentes, ¿verdad? Que al final pueden beneficiar al Estado. Quisiera que le diéramos el beneficio de la duda, pues, porque nosotros, aunque somos de oposición, realmente no conocemos a profundidad cuál es su plan de acción. Estamos esperando que lo vaya a exponer para que como comisión poder también impulsarlo. Lo que sí es cierto, y que es lo que hemos hecho en el marco de nuestra competencia, lo interno del Congreso Nacional, es que las comisiones unidas del Congreso, habían 37 contratos ahí que fueron PPAs, que no fueron mediante licitación pública internacional, que muy pocos eran precios competitivos, que la mayoría eran precios elevados de 16 centavos de dólar en adelante, 18, 19, que ya no estaban dentro del plan de expansión de la ANE, y los dejamos en suspenso. No declaramos
ninguno favorable, no lo sometimos al Pleno y lo que le pedimos bien fue al Poder Ejecutivo que los mandara a retirar para que entrara en un proceso de renegociación con estas personas, ¿verdad? Y que puedan entrar en la nueva ley, ¿verdad? Y de eso de alguna manera pues respetarle su inversión y respetar la seguridad jurídica. Eso es lo que hemos hecho como comisión, Carlos, uno de los temas que ahí pues nosotros hemos tratado de hacerlo con responsabilidad, ¿verdad? Y bueno, entendemos y nos han dicho en las exposiciones que reducir pérdidas técnicas y no técnicas, que es un tema que está confiado y que está subrogado a EH, es un tema que le daría a la ENE mayor capacidad financiera para pagar generadores y dejar de endeudar al Estado con préstamos que están recurriendo año con año para pagar generadores. Y el tema de comprar energía barata impacta directamente en bajar la tarifa de energía eléctrica, que es otra de las grandes demandas del pueblo hondureño, ¿verdad? Y ahí pues en ese orden de ideas hemos tratado como comisión del Congreso Nacional de aportar, de colaborar, pero no todo está en nuestras manos. Por ejemplo, la renegociación de los contratos leoninos no le corresponde de manera directa al Congreso Nacional de los Diputados, le corresponde al Poder Ejecutivo en un primer momento. Son ellos los que tienen que dar la pauta. Nosotros estamos listos para hacerlo, no tenemos ningún atraso y lo hemos reiterado y lo decimos hoy de manera pública y lo hemos reiterado y lo hemos dicho de manera pública. El Congreso Nacional y la Comisión de Energía estamos listos para la renegociación de los contratos leoninos en lo que corresponde a nuestras competencias. No tenemos ningún temor, pues, pero tiene que dar el primer paso el Poder Ejecutivo y es lo que hemos estado esperando. Hace mucho tiempo se anuncia este tema, pero nunca se sientan, bueno, empecemos a hacerlo, pues. ¿Verdad? Creo que aquí es un tema de Estado. Ya el tema del hoyo financiero que genera estos contratos y esta deuda y es algo grave para las finanzas del Estado y creo que hay que enfrentarlo, pues, hay que enfrentarlo. Eso probablemente políticamente no les agencie nada, pero ya es un tema grave de país y así como un tema de país lo estamos viendo nosotros como diputados al interno de la Comisión del Congreso y en ese sentido pues tendrán nuestra colaboración en ese orden de ideas. Para finalizar las sesiones del Congreso del año 2019 se llevó un contrato de energía térmica que se hablaba de 240 megas. Sobre esto se habló mucho, incluso acusando a la bancada de oposición por no haberse aprobado, que esto era necesario para la sostenibilidad. ¿Qué pasó? ¿El por qué no se aprobó? Y luego el arquitecto, ¿qué implican 40 megas en potencia? Sí, es muy buena pregunta. Lo primero que hay que decir es que es potencia firme, que es uno de los temas que en este momento nos dice la ENE que necesitan, potencia firme. Y que por una coyuntura geopolítica el combustible en este momento está barato y entonces tiende a ser la potencia firme y la generación térmica un poco más baja incluso que la generación de energía renovable, energía limpia. Ese contrato es cierto, de 240 megas, pasó todos los procesos de licitación pública internacional, ¿verdad? Sentimos que el cargo por potencia firme está un poquito alto, está como en casi 13 centavos y la media anda como en 9.50 o 10, ¿verdad? Pero el valor final del kilowatt hora de ese contrato anda como en 6.80, 6.90. Realmente le es rentable para la ENE probablemente suscribir este contrato. Y le voy a ser honesto, el problema fue que hay una Comisión de Energía Unidos que hemos venido trabajando todo el tema de la crisis energética, todo el tema de energía en el Congreso, y para este contrato, de manera extraña, nombraron una comisión especial de 3 diputados nacionalistas. No socializaron el proyecto con nosotros, lo conocíamos de manera general, como lo que le he dicho, pero no lo socializaron y lo metieron escondidas, pues. Y también firma parte de ese contrato el que es el presidente de la comisión, que es el compañero diputado Oscar Nájera. Entonces sentimos un irrespeto a las comisiones y creíamos que si ahí no hay nada que ocultar y si el precio es correcto y si los procesos fueron licitación pública internacional con la nueva ley 2013, entonces ¿qué ocultar, pues? Entonces consideramos que era irresponsable de parte nuestra votar por un proyecto que no conocemos, que no se socializó y por eso votamos en contra. Hemos escuchado ahora parte de voceros de COEP que han manifestado que si no se contratan 260 megas pronto, vamos a quedar a razonamientos, a oscuras, ¿verdad? Así que, bueno, es muy probable que en estas próximas semanas, estos próximos días, se presente ese contrato nuevamente, entre de la manera correcta por medio de las comisiones, lo socialicemos, lo expongan, ¿verdad? Que verifiquemos efectivamente lo que le acabo de decir de los precios y si es así, pues entonces someterlo nuevamente al Congreso sin dispensar debate, se hace el debate, se cuestiona y se pregunta todo lo que se tenga que hacer para que se haya transparencia y si es así, entonces lo aprobaremos. Pero creo que las cosas no solamente tienen que ser
parecer, no solamente tienen que ser buenas, sino que tienen también que parecer buenas, pues. Y creo que este fue uno de los temas, Carlos, por los cuales se paró ese contrato, pero creo que en honor a la verdad es importante mencionar lo que hasta este momento de manera general conocemos de ese contrato. Esperamos que ahora ingrese nuevamente, poder estudiarlo, poder verificar y constatar lo que le hemos dicho, y será eso un proceso público, pues, porque no vamos a ensuciar el prestigio nuestro ni el de nuestra bancada Libertad de Fundación en un contrato que tengamos dudas, que tenga vicios de nulidad o que sea un contrato leonino. Arquitecto, ustedes como Coalición Patriótica, ¿que hacen, dijo, un monitoreo de ese comportamiento energético en el país? Miren, la verdad es que sí, creemos que ese contrato era bueno en términos económicos para el país, eran buenos, eran de los más bajos que se han tenido en los últimos tiempos, y definitivamente era económicamente bueno. Lo que sucede, y nos dimos cuenta muy claramente, es que por el procedimiento anómalo, como bien lo dice el diputado, es que no pasó. Y es que cuando vemos el comportamiento del Congreso Nacional en este círculo de junta directiva principalmente, y que tratan de manipular todo a conveniencia para que salga como ellos quieren, es que no hay transparencia para todas las bancadas que conforman el Congreso Nacional. Y entonces yo creo, y yo también avalaba esa actuación de los diputados que votaron en contra, porque habría otra oportunidad para revisarlo bien, como bien lo dicen. Pero en ese momento definitivamente no es adecuado tapar las cosas, porque entonces cuando algo está tapado es que algo malo trae. Y entonces el contubernio que decíamos antes no es lo correcto para todo. En lo que había manifestado el COEP, que nos íbamos a creer, creo que no es así. Sinceramente no. Recordemos que es una empresa que es parte del COEP y que el COEP tiene la obligación de defenderla, y por eso salió diciendo eso. Pero definitivamente en este momento no hay ningún peligro de racionamiento, y al comprar esta energía al momento de poderse aprobar este contrato, pues sencillamente vamos a continuar lo que ya está estipulado como la energía que se necesita a futuro cercano para poder establecer toda la necesidad energética que el país tiene. Por lo tanto, si este contrato fue en estas condiciones, nos preguntamos nosotros también por qué los demás no fueron así. Recordemos que todas estas empresas también que ya han tenido todo el beneficio de poder producir y poder recuperar todos sus costos. De hecho, tienen dentro del precio de la energía lo que decíamos nosotros, los costos financieros. Ya los equipos se han estado pagando. Incluso en este momento, vamos a decir algo, la energía térmica es la que le ha estado dando algún balance de menor al precio de la tarifa. Porque de hace algunos 3 años para acá, tal vez 4, la energía térmica ha tenido menor valor que la renovable, que es absurdo. En ninguna parte del mundo sucede eso, solo en Honduras. Solo en Honduras el sol es más caro, el aire es más caro, el agua la compran. Solo en Honduras pasa. Entonces, si no fuera por eso, si en este momento hubiéramos tenido en los últimos años y el día de hoy tuviéramos el petróleo en precio alto, yo le digo y le garantizo que el precio de la energía en este momento sería impagable por los hondureños, por la mayor parte de los hondureños por lo menos. Y luego tenemos que entender también, por otro lado, que lo que significa el precio de generación de la energía por parte de la ENE con sus represas hidroeléctricas, hables el Cajón, el Níspero, Cañaral, etcétera, etcétera, tienen un costo de producción de 3.5 centavos de dólar por kilovatio. Y el problema grave, podemos verlo, es que lo que se genera en estas represas prácticamente es igual a lo que tenemos como pérdidas en este momento que se da en el sistema de distribución. Por lo tanto, qué lástima que lo que tenemos con súper buen precio, y llamémoslo así, lo estamos perdiendo. Y entonces lo que estamos recibiendo es realmente energía cara y más cara. Arquitecto, expliquémosle a nuestros oyentes y a los que nos ven a qué se le llama pérdidas técnicas. Porque se usa mucho
pero así en global, y ahorita le consultaba a Ramón y yo percibo que todavía no lo tenemos claro. Ok, mire, las pérdidas son todas aquellas situaciones que generan un consumo, pero que no llega. O sea, se compra energía, pero no llega hasta una distribución donde se pueda cobrar. Entonces, las pérdidas técnicas en este caso son todas aquellas que se pierden en el camino, en lo que son las redes de distribución. Por ejemplo, cuando tenemos cables muy viejos, sistemas de repotenciación muy viejas. Líneas de transmisión. Líneas de transmisión muy viejas, en otras palabras, ¿verdad? Y que ahí se pierde. Entran 10, llegan 7. Ahí tenemos 30% de pérdida. Deberíamos de tener, entran 10 y llegan 9, póngale. Ese problema de la línea de transmisión del ancho, despacha un 100% y llega a un 50 o 60% de energía. Correcto. Y por lo tanto, la ENE solamente puede cobrar la que está despachando en ese momento. El resto queda como déficit. Nos manifiestan que el dato aproximado de esas pérdidas técnicas y no técnicas anuales asumen alrededor de 10.000 millones de lempiras, ¿no estaba diciendo? Más o menos, correcto. Que al día, Carlos, para tener idea, eso es casi como 27 millones de lempiras que se pierden diarios. Esa es pérdida diaria. ¿Verdad? Así de grave. Y luego vamos a concluir con definir cuáles son las pérdidas no técnicas. Y son todas aquellas que se dan por la mano del hombre. En otras palabras, hurto directo. ¿Verdad? Toda aquella gente que se pega clandestinamente, que no dejan que le vayan a leer y que no pagan, todo eso es hurto. ¿Y la fábrica cómo roba? ¿O la industria? Mire, una de las sorpresas es ver cómo en los últimos días la Comisión Interventora de este momento fueron a cortar a empresas que debían desde hace 3 años y no se les había cortado. Entonces, también hay empresarios que están metidos en estas listas negras que la ENE necesita recuperar esos fondos. Igualmente, como decíamos antes, el mismo gobierno está dentro de esa lista negra, ¿verdad? Entonces tenemos que recuperar para poder, por lo menos con esto, hacer frente, aparte del pago que se tiene endeudado con los proveedores de la ENE, que en este caso la mayor parte es con los generadores, ¿verdad? Ahora, diputado, ¿usted cree que con estos operativos que está haciendo la Junta Interventora, la Comisión Interventora, bueno, es show, dice don Hugo Noé Pino, lo que están realizando? Incluso yo lo viví en otros medios que trabajamos, en un canal de televisión, llegaron prácticamente a hacer la bulla con policías, con militares, de que se estaba hurtando energía, y no era así, se comprobó al final que no era así, y estuvieron horas revisando adentro todo. Entonces, prácticamente yo puedo decir que puede ser que sí, que sea parte de un show. ¿Cree usted que se va a llegar a soluciones con esos operativos que se andan realizando? La EH pues establece que no podía entrar a zonas calientes, pero ¿por qué la EH entonces no iba a donde estaban las grandes corporaciones que hoy sí están siendo revisadas por esta Comisión Interventora? Bueno, mire, lo cierto es que EH era responsable en ese tema de pérdidas técnicas y no técnicas. Y se ha hablado mucho de derogar el contrato de EH y de querer hacer a EH como el patito malo de la película, y sí tiene responsabilidad. Pero también el gobierno ha atendido como que EH también es responsable de que cada 3 meses se estén subiendo la tarifa de energía eléctrica y hacerle ver como que el culpable de todo el problema energético del país es EH. Y no es así. Sí son culpables, sí tienen responsabilidades. Sí. Y en el proceso de modernización y de implementación de su tecnología y eso han cometido irregularidades. Claro que sí. Pero creo que el tema de reducir las pérdidas no técnicas, que son el hurto de energía, pues de alguna manera sí se ocupa algunos mecanismos de coerción, pero arrancar mediáticamente solamente con este tema tiende entonces a verse como que fuera un show. Yo quisiera creer que no solamente es esto, pues hay una lógica en el gobierno y así es que aquí todo tiende a militarizarse y todo tiende a recetar cárcel por todo, ¿no? Eso ha sido una constante, ¿verdad? Generar terror, ¿verdad? Eso pues nosotros lo lamentamos, ¿verdad? Creemos que eso es una política equivocada. Sin embargo, eso es un estilo del gobierno, de la dictadura que denominamos, y no nos extraña, pues. Pero no solo es ese el tema, pues. Quisiéramos ver si se avanza más allá, más a profundidad. Claro. ¿Y cuáles son los temas más a profundidad? Sentarse con los generadores de los contratos, reunirnos a renegociar los contratos. Eso es tocar el fondo del asunto, con la misma EH.
empezar mediante el contrato, sus cláusulas de rescisión. Por ejemplo, la vez pasada nos reunimos con ellos, nos decían, nosotros para antes tocar cláusulas de rescisión tienen que penalizarnos, que nos monitorea a nosotros es Coalianza, y nosotros no hemos tenido absolutamente aquí ningún reclamo de Coalianza del superintendente. Sí. O sea, aquí una cosa es lo que mediáticamente dicen, porque nosotros hemos cumplido, nos enseñaron, ellos tienen algunas metas, han hecho algunos alcances, se han logrado algunas metas, pero creo que falta. Yo digo que debemos de esperar un poco, realmente es bastante prematuro en este momento señalar y juzgar a la Junta Interventora solamente porque han hecho esta situación de atacar exclusivamente, y pareciera que como es un tema de impacto, ¿verdad?, mediático, esto de hacer ver que llegan, le cortan la luz a alguien porque está robando energía, y llegan con el de la DPI y el militar. Y las cámaras, ¿verdad? Y las cámaras, claro. Esa es su lógica, esa es la lógica del poder. Aquí es mejor, en vez de ser querido, gobernar por tener proyección social en educación y salud, es mejor ser temido porque tiene la fuerza del puño y de la bota militar, ¿verdad? Ese es un estilo de gobierno. Quisiera esperar entonces, darle un compás de espera a la Junta Interventora, ¿verdad? Porque creo que vienen empezando, pero yo quisiera retomar las palabras que habló el compañero de los temas de las pérdidas técnicas y no técnicas. También quisiera decir algo importante que él dijo y que lo sepa el pueblo hondureño. Este contrato, por ejemplo, el de 240 megas, y que está este precio de energía que para ser térmica 6.80, 6.90 son precios sumamente bajos, es porque el Estado y porque los hondureños hace años pagamos esas plantas generadoras. Y yo preguntaba, ¿y por qué en Honduras nunca se creó una ley para que después de determinado tiempo, como todas las demás concesiones del Estado, el inversionista invierte, saca su inversión, saca su utilidad y luego eso le queda al Estado? Nunca se hizo. Nunca se hizo. En el pasado, ahora ya no, porque hay una nueva ley y ahora es licitación pública internacional. De tal manera que estas plantas hace años se las pagamos a los generadores, ¿verdad? Hace años sacaron sus ganancias, hace años sacaron sus costos. Pero esas son la gallina de los huevos de oro que aquí se crearon con el tema energético, emporios económicos, incluso que han montado otros emporios en otras partes de Centroamérica y del continente americano, ¿verdad?, con estos temas de la generación de energía térmica en el país, en Honduras, ¿verdad? Así que es importante determinar eso, ¿verdad? Siento que ahora ya no tiene sentido que legislemos en ese sentido, porque ahora la licitación es pública internacional, ¿verdad? Y entonces ya la competencia es quien rige el mercado. Ahora, hay un tema importante y en eso sí creo que debemos de también enfrentar lo que es el despacho, que es económico. En este momento sigue el despacho de energía amarrado al tema de los contratos, ¿verdad? Y no precisamente se despacha la energía que sea más barata al momento que se ocupe, sino que se despacha la energía que el contrato rige, que se tiene que despachar por determinada cláusula del contrato, o por determinada tecnología, o por determinada prioridad, porque supuestamente si es solar hay que aprovechar cuando está el sol, si es de viento, cuando está el viento. Entonces no tenemos un despacho del ODS económico, pues, sino que está regido realmente a temas de contractuales, exactamente. Entonces hay un tema también pendiente, que también son de los temas profundos que tiene que tocar la Junta Interventora de manera contundente. Ahora consulto. Si se llega brevemente, arquitecto, si llega a una renegociación de contratos, si se logra bajar la tarifa. Mire, la ENE tiene dos problemas. El problema financiero, del que hemos estado hablando, y otro problema es nosotros como abonados, que el problema es para nosotros porque pagamos altas tarifas, entonces hay que solucionar por esas dos vías. Si se baja la tarifa de energía, ¿en qué viene a solucionar esto al rescate financiero de la ENE? ¿Va a haber menos hurto o qué elementos podemos mencionar? Mire, la verdad es que aquí hay dos situaciones claras. Primero, los costos económicos y financieros que la ENE tiene, que son muy altos. Eso se lleva con definitivamente bajar las pérdidas. Bajar las pérdidas es inminente, y eso tienen que ver la posibilidad de un plan verdadero para para la baja de las pérdidas eléctricas. En esto significa con EH, con otra empresa, con quien sea, pero hay que bajar. Y luego bajar los precios de generación es inminente. Si esos dos puntos no se tocan, estaríamos haciendo casi nada. Pero luego viene la otra parte de ser la eficiencia administrativa de la ENE, que se habla mucho, que en este momento se habla de que la empresa ENE va a quedar como una empresa más en competencia con las demás para generar, pero que el sistema eléctrico nacional se va a convertir en 3 empresas, las cuales van a manejar generación, distribución y comercialización. Y eso hay que también entender qué significa esto para que no vayamos a caer en un perjuicio. Cuando hablamos de que los contratos
que tomamos como ejemplo los contratos del 2012, que fueron los que más estudiamos y más conocimos, eran contratos de 30 años. Hoy en día incluso los mismos generadores de energía privada y los empresarios hablan de que deberíamos de liberalizar el mercado para que así pudiera tener una competencia y que cada quien pueda comprar la energía más barata. Yo quiero hacer ver eso como un punto negro en lo que se habla en todo el ambiente hondureño. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando usted tiene maniatada la empresa estatal a 30 años con contratos, donde usted va a tener que pagar esos precios altos durante 30 años? En este momento ya van del 2012 a hoy, son 8, faltan 22 con precios altos, de acuerdo a esos contratos. Y luego los que están generando esa energía sencillamente van a poder venir y decirle a usted como empresario: mire, yo le voy a vender, la Enel está vendiendo a tanto, yo le voy a vender a la mitad o a 30% menos del precio de la Enel. ¿Qué va a suceder en ese momento? Usted como empresario lógicamente va a decir: démelo que yo se la compro. Y usted como empresario se va a desconectar de la Enel como tal y va a estar esta empresa pagándole solo un pequeño peaje para que le llegue la energía a su empresa. Ahí las pérdidas primero las va a asumir Enel, no el empresario ni el generador. Pero luego, cuando veamos que la Enel se va quedando solamente porque se le van saliendo los grandes consumidores, que son las empresas grandes, porque alguien más les está ofreciendo energía más barata, que son los mismos que le venden a la Enel se va a quedar con los residenciales. Y lo que va a significar eso es que la Enel va a tener que subir tarifas en condiciones estratosféricas para poder cumplir con los contratos que ya tiene con estos empresarios, porque la tarifa tendrá que pasársela directamente solo a los residenciales. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de energía que hay que comprarles a la fuerza y que a la larga alguien tendrá que pagarla aunque no la utilicemos. El refrán dice: burro amarrado con tigre suelto. Exactamente. Hablamos así de los grandes consumidores brevemente, estimados oyentes. Se nos terminó el tiempo. En texto figuran los SICAFIS, los Larash y los Nazar, de los grandes productores de energía en el país. Y hay otros más, pero en menos cantidades. Esa es la historia. Burro amarrado con tigre suelto. Ya el arquitecto habló de las implicaciones y como no fue el tiempo, la consulta, distinguidos ciudadanos, es que en Honduras se tiene la suspicacia que se planifican las crisis. La Enel está en bancarrota. 70,000 millones, si a mí me dieran la consulta, considero impagable. Pues impagable. Y la mora, que es de 9,000 millones, no es la solución. Por eso ahora se plantea que hay que vender en pedazos. Ahorita solo se habla de 3 empresas, pero he escuchado que pueden ser más pedazos. Y usted ya explicó cuáles serían los daños. Y yo lo que pregunto es: ¿cuánto nos darían como pueblo hondureño por el cajón? Diputados, se les consulta. Bueno, nosotros estamos esperando que nos llegue, eso está dentro de la nueva ley del 2013, ¿verdad? Correcto. La ley General de la Industria de Energía Eléctrica, la exención de la Enel en 3 empresas. Nosotros vamos a esperar en el Congreso, eso va a tener que ir al Congreso para permitir dividirse la Enel. Se supone que son empresas estatales, o sea, son empresas del Estado. Ellos nos dicen que si no se hace esta división, la Enel no va a poder sobrevivir, que va a terminar como tutel y que va a terminar fracasada. El problema es que una vez que se tengan estas 3 empresas, esas 3 empresas les va a tocar competir con el privado. Y nos dicen ellos que para fortalecerse, estas 3 empresas, Enel Generación, Enel Transmisión y Enel Distribución, Comercialización, para ampliarse, el Estado no va a tener dinero para inyectarle capital y entonces se va a tener que asociar con un privado. Correcto. Y el privado se asocia únicamente con estatal si tiene por lo menos un 1% más de acciones. O sea que compraría el 51% de las acciones de estas empresas, inyectaría capital
pero sería también quien tome las decisiones. Prácticamente después, entonces se estaría pues privatizando de alguna manera cada una de estas empresas. Eso no lo dicen en este momento. Ellos únicamente dicen extender la ENE en 3 empresas, ¿verdad?, para que compitan y para que puedan ser autosostenibles y sacarlo de la crisis. Creemos que ese es el segundo paso que después harán, y en ese sentido entonces es donde ya el generador, ya el privado ve una perspectiva únicamente pues de lucro, y eso creemos que al final atiende a políticas neoliberales, y nosotros como bancada de Libre y como partido político no podríamos prestar en este sentido. Así que será un tema de mucho debate cuando entre el Congreso la exención de ENE en 3 empresas, ¿verdad? La experiencia que tenemos es que creemos que va encaminada a ese objetivo, ¿verdad? Ir el Estado cada vez reduciéndose a la mínima expresión, y que al final sea la oferta y la demanda quien determine el precio de las cosas o de los servicios. Nosotros estamos contra los modelos y políticas neoliberales, contra las privatizaciones, y defenderemos las empresas estatales del Estado. Con las disculpas del caso de ya todos los últimos 30 segundos se nos llevó el tiempo y hasta el otro tipo. Sí, bueno, sencillamente estar pendiente siempre de lo que sucede con la ENE. Como decíamos antes, en Honduras pasan tantas cosas que no se comprenden, y en este caso también no se comprende cómo una empresa con monopolio está en las condiciones que está. Por lo tanto, hay que estar pendientes de cómo se manejan estas situaciones por parte del gobierno, y no dejemos que perdamos nuestras empresas, porque son de carácter social principalmente y son para el pueblo. Así es que defendamos la ENE, defendamos Hondutel, que son nuestras empresas y que van a velar por la verdadera vida del pueblo hondureño. Muchas gracias, señores, por estar en Cuarto Poder, y a ustedes por dejarnos llegar hasta el seno de su hogar. Buenas tardes. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó